No, ¿me escuchan en la videollamada, doctor Humberto? Buenos días.
Buenas tardes. ¿Se encuentra el doctor Bruno? Que nos pudiera apoyar compartiendo su presentación. Sí, claro, buenas tardes. Nada más déjenme le encuentro dónde le tengo que dar aquí, porque es la primera vez que utilizo el Blue Jeans. Ok, doctor, muchas gracias. Doctor, al lado derecho de la bocina para hablar hay una tipo pantallita de computadora. Allá le va a dar. Ok, ya. Ok. A ver, dame 2 segundos. Tengo abiertas muchas ventanas y no vaya a ser la que me tarde. Ok. ¿Ya se ve la presentación? Se ve de forma general, si le da Perfecto. expandir toda la pantalla. ¿Ahora me escucha mejor? Ahora sí, doctor. Perfecto, muchas gracias. Cuando me indiquen, iniciamos. Sí, doctor, nomás, ya vamos a iniciar, más unos segunditos más y damos inicio. Sí, claro, muchas gracias. Acá estoy. Bueno,
Muy buenas tardes, como todos los jueves, hoy es un día más de seminarios. Hoy tenemos el gusto de tener como ponente al doctor Bruno Chávez Vergara, el cual es un investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Geología de la UNAM desde junio del 2015. Es doctor en ciencias biológicas por la UNAM. Ha realizado 2 estancias de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido árbitro regular de 15 revistas indexadas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y de diversas sociedades académicas. Sus líneas de investigación son materia orgánica del suelo, bioquímica de suelos naturales y manejados, sobre los cuales cuenta con 23 artículos científicos en revistas indexadas y coautor de un libro y 2 capítulos publicados por la FAO con referencia a la recuperación de la materia orgánica en suelos agrícolas. Es responsable y participante académico de 6 proyectos financiados, 2 de ellos con tema central en la evaluación del desempeño del suelo agrícola del sur de la Ciudad de México. Director de 8 tesis de licenciatura, 9 tesis de maestría, una tesis de doctorado y una estancia postdoctoral. Asimismo, es responsable del laboratorio de biogeoquímica y materia orgánica del suelo, que forma parte del Instituto de Geología de la UNAM y del Laboratorio Nacional de Geoquímica y Mineralogía. Pues es un gusto, doctor, tenerlos aquí presente con nosotros. El doctor muy amablemente aceptó participar con nosotros en una ponencia y le cedo la palabra, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, ¿no? A mí me da muchísimo gusto tener la posibilidad de poder platicar con ustedes y bueno, platicarles un poquito del trabajo que hemos venido realizando. Eh, Cuando recibí la invitación para dar esta plática, me costó un poco de trabajo, ¿no? Decidirme sobre qué hablarles. Y ahora, con base en la interacción con el doctor Alberto Santillán, que tiene un interés más en la parte forestal, bueno, fue que decidí hablarles un poquito de biogeoquímica en ecosistemas forestales. Eh, hice la presentación pensando en estudiantes, ¿no? Espero que haya estudiantes y que no sean únicamente colegas, sino espero no aburrirlos mucho con toda la parte del antecedente teórico. Pero bueno, si les parece bien, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy Bruno Chávez y bueno, voy a dar inicio con la plática. Voy a poner mi puntero. Ahí está. Bueno, la plática lleva como título Efecto de especies de encinos en la dinámica de carbono y nutrientes en un bosque templado caducifolio. Como sabemos, los nutrientes y los elementos químicos, una vez que ingresan a los ecosistemas terrestres, está mediada su transformación y su flujo a partir de la expresión del metabolismo de los organismos, ¿no? Es decir, el carbono, el nitrógeno y el fósforo como ejemplo de elementos químicos que van a recircular a través de los ecosistemas terrestres, su movimiento, tiempo de residencia y velocidad de transferencia va a estar mediado por el metabolismo de los organismos. Entonces, aquí lo que vemos en este diagrama es cómo nosotros podemos compartimentalizar la dinámica de los elementos en esto que le llamamos ciclos biogeoquímicos, ¿no? Y los ejemplos más claros de ellos son el ciclo del azufre, perdón, el ciclo del fósforo, el ciclo del carbono y el ciclo del nitrógeno, pero si vemos, vamos a tener puntos en común en donde estos procesos van a converger y van a converger a partir de que los organismos que son capaces de sintetizar moléculas orgánicas a partir de iones inorgánicos, como son los organismos autótrofos, requieren de otros elementos aparte del carbono para constituir las moléculas que les van a dar forma y función. Entonces,
Cuando los ciclos de elementos se acoplan, es cuando le llamamos un ciclo biogeoquímico, y entonces esto se va a expresar en los tejidos vegetales y una vez que mueren, ¿no?, y se incorporan al suelo como residuos orgánicos, van a empezar a regular una serie de procesos ecológicos. Es decir, la materia orgánica que nosotros vamos a encontrar en el suelo es causa de estos procesos, pero también va a ser consecuencia de otros. Y por eso es que vamos a partir un poquito de ahí. Vamos a ver de dónde llega y hacia dónde va, ¿no? Y cómo está regulado por especies diferentes. Entonces, para que los nutrientes, una vez que fueron adquiridos por las plantas, carbono en el caso de la fotosíntesis, asimilación de nitrógeno o de fósforo por parte de diferentes rutas, principalmente por la adquisición radical de las plantas y su síntesis en tejidos vegetales, cuando esos tejidos se mecen, se descomponen. Pero, ¿qué es la descomposición? ¿No? Creo que todo el mundo podemos pensar en formas diferentes de visualizar la descomposición de los residuos orgánicos, por lo cual creo que no está de más ponernos de acuerdo. La descomposición es la transformación gradual de la materia orgánica, cuyo objetivo es la obtención de materia y energía contenida en las moléculas que la componen a través de del metabolismo de los organismos del suelo. Y la descomposición va a estar compartimentalizada en tres grandes procesos. La fragmentación, el cual es la reducción estructural de los tejidos contenidos en los residuos vegetales, la cual la llevan a cabo principalmente la meso y macrofauna del suelo, pero también puede ser derivada de los procesos físicos de abrasión o humectación y desecación, congelación y descongelamiento del material, es decir, es el rompimiento físico de los tejidos que no implica un cambio químico. Posteriormente está la despolimerización, en la cual ya hay un cambio en la composición estructural de las moléculas. Entonces, la despolimerización va a ser la reducción estructural a nivel de moléculas de la materia orgánica. Pensemos en grandes biopolímeros que son reducidos estructuralmente sin cambiar su composición química, es decir, pensemos en la celulosa, la cual está hecha de una secuencia con un número grande de monómeros de glucosa, ¿no? Si nosotros rompemos esa celulosa en sus partes fundamentales, perdimos la estructura, pero no perdimos la composición, seguimos teniendo glucosas. Y por último, la mineralización, que es la transformación de moléculas orgánicas a inorgánicas. Cuando una hoja cae hacia el suelo, esta se fragmenta, es colonizada por microorganismos, los cuales empiezan a adquirir la materia y la energía de las moléculas que están contenidas en los enlaces químicos y como desecho de su metabolismo producen iones inorgánicos, CO2, fosfatos, amonio. Cuando transitamos de las moléculas orgánicas a inorgánicas, entonces cuando llamamos mineralización. Y es entonces cuando la descomposición es completa. Si la descomposición es detenida en un punto intermedio antes de la mineralización, entonces estamos hablando de la descomposición incompleta y aquí es de las cosas importantes porque nos resalta entonces a qué le llamamos descomposición. Si la descomposición es la pérdida de masa o la transformación química de los tejidos vegetales. Querer observar la transformación fina de las moléculas orgánicas a veces es metodológica y económicamente poco viable, y entonces regularmente siempre nos quedamos cuando estudiamos descomposición a ver la pérdida de masa, ¿no? Entonces se han hecho muchísimos trabajos respecto a cuáles son los reguladores, los grandes reguladores de las tasas de descomposición de los residuos vegetales, y se ha encontrado que los podemos agrupar en tres grandes aspectos. Factores climáticos, la composición química de los residuos orgánicos, pero también la capacidad metabólica de la comunidad microbiana. Y entonces es, dependiendo la escala de aproximación en la cual queramos observar el proceso de descomposición, donde podríamos ver que un factor es más o menos relevante para explicar el proceso. Por ejemplo, si estamos a nivel de grandes biomas que están distinguidos por grandes hábitos climáticos,
¿no? Podríamos ver que la relación entre la temperatura y la precipitación expresada como clima, pues nos puede explicar bastante bien las tasas de descomposición, y cuando comparemos un bosque tropical húmedo contra un bosque templado boreal de coníferas, entonces vamos a ver que la tasa de descomposición va a ser muy, muy grande, ¿no? Y la tasa de descomposición en este ejemplo, lo que vemos es la relación entre la biomasa que cae al suelo como hojarasca y la biomasa que hay en el suelo como mantillo. Y entonces tendríamos que tener la misma cantidad de masa que se incorpora que la masa que hay, y entonces ese balance es a lo que como podemos expresar la tasa de descomposición, pero el proceso de descomposición como tal no podríamos percibirlo sino es a partir de los mecanismos un poco más finos. Y es a esta escala más fina, ¿no? A nivel de rodal o a nivel de individuos, que nosotros quisiéramos identificar los procesos de descomposición, donde los parámetros ambientales dejan de tener fineza a la hora de explicar el proceso, y es la composición química de los residuos orgánicos y la capacidad metabólica de los microorganismos los que nos van a ayudar a entender mejor el proceso de descomposición. La composición química de los residuos vegetales, bueno, de los residuos orgánicos, está dada por lo que hicieron las plantas en vida, ¿no? Es decir, así como nosotros, nuestra biomasa en este momento es el resultado de nuestros hábitos alimenticios y de nuestra actividad física, ¿no? También las plantas o los tejidos tienen impresa esta composición química que es el reflejo del metabolismo. ¿Y qué va a determinar este metabolismo? Pues dependiendo para lo que utilicen los nutrientes y para lo que utilicen los tejidos para cumplir sus funciones los organismos vegetales. Por ejemplo, la composición química de los residuos orgánicos va a depender de cuáles son los patrones de síntesis de moléculas para llevar a cabo su funcionamiento metabólico, cómo los van a distribuir a través del organismo, cuánto de esto dejan como reservas de energía o almacenes de nutrientes, qué van a hacer con los nutrientes una vez que los tejidos empiecen a senecer, los van a recuperar, los van a dejar perder, y cuánto se va a perder una vez que los tejidos sean desprendidos del organismo. La reabsorción de nutrientes, por lo tal, que es este mecanismo por el cual las plantas pueden recuperar algunos de los nutrientes que han invertido en la producción de tejidos previo a la senescencia y a su caída, es uno de los patrones que se ha postulado como de los más importantes a la hora de describir el patrón de incorporación de nutrientes al suelo vía hojarasca. Y la reabsorción de nutrientes es entonces una estrategia para minimizar la pérdida de nutrientes. Es decir, tenemos árboles de hábito caducifolio, los cuales tuvieron que pasar por vicisitudes para adquirir nutrientes, destinaron nutrientes a hojas y raíces finas, que son las metabólicamente más activas. Los tejidos senecen y no dejan caer el tejido con todos los nutrientes que había asignado, sino procuran recuperar un poco. La intensidad de ese proceso es lo que va a definir la concentración de nutrientes, aparte del carbono que va a haber en esos tejidos, que son los que se van a descomponer en el suelo. Y también hay muchos reguladores de la reabsorción de nutrientes. Por ejemplo, el inicio de la reabsorción puede ser por ontogenia, ¿no? Es decir, está programado la vida foliar y entonces, llegado el momento, empieza el proceso de senescencia como un proceso programado ontogénico, pero también puede ser motivado el proceso de recuperación de nutrientes a partir de estímulos ecológicos como puede ser la herbivoría, ¿no? Soy una planta, asigno nutrientes, todo va bien, hay una llegada inesperada de herbívoros, yo no quiero perder esos nutrientes, empiezo a recuperarlos, ¿no? Y posteriormente puedo que refolie y reasigne nutrientes o no. Entonces, esos son los disparadores. La intensidad de la reabsorción puede estar regulada por condiciones ambientales, pero también por relaciones ecológicas. Por ejemplo, por relaciones con condiciones ambientales puede ser la temperatura, la disponibilidad de agua, la disponibilidad de nutrientes en el suelo
la duración de la senescencia foliar y la expresión genética. Es decir, dependiendo de qué tan estresada esté el organismo y la capacidad que tenga para tolerar ese estrés, va a decidir cuánto puede invertir para poder recuperar nutrientes. Y esto porque la recuperación de nutrientes a partir de la reabsorción de nutrientes foliares, perdón por la redundancia, requiere de energía, ¿no? Y requiere de mucha energía, requiere de la activación de genes que regularmente no están activos en cualquier otro momento ontogénico de los organismos vegetales. Porque hay que invertir energía para hacer catabolismo, es decir, para romper las moléculas en los tejidos vivos todavía, desensamblarlos, movilizarlos hacia estructuras de almacenamiento y eventualmente construir estas estructuras de almacenamiento para contener los nutrientes y tenerlos listos para que en la siguiente época de crecimiento se puedan echar mano de ellos y puedan servir para construir los tejidos nuevos. Entonces, es un mecanismo caro, pero eficiente de romper la dependencia de los nutrientes en el suelo, sobre todo en momentos de refoliación en las especies deciduas. La reabsorción de nutrientes, entonces, modifica la concentración de los nutrientes antes de la abscisión, es decir, es el último registro fisiológico en los tejidos vegetales que va a quedar impreso en los tejidos que van a llegar al suelo y van a tener un destino a través de la descomposición. Hay características de los residuos vegetales que afectan su calidad para la descomposición, es decir, qué tan rápido o qué tan lento se van a descomponer. Algunos de estos son la relación carbono-nitrógeno, la concentración de formas orgánicas solubles, la proporción de compuestos fenólicos, como ejemplo de algunos metabolitos secundarios que inhiben o hacen menos palatable los tejidos para los herbívoros y entonces son disuasivos de la herbivoría, pero también cosas muy finas, como puede ser las subunidades con las cuales está construida la lignina, ¿no? Es decir, una de las moléculas estructurales muy relevantes para darles rigidez a los tejidos y protección a los tejidos vegetales, que es la lignina. La forma en la que esté constituida también eso puede afectar el destino de estos tejidos durante la descomposición. Aquí pongo, por ejemplo, dos ejemplos. El primero es un termograma de calorimetría adquirido por calorimetría diferencial de barrido. Y entonces, para no entrar mucho en detalles, lo único que quiero que vean es cómo, dependiendo la especie, ¿no? La línea sólida pertenece a un termograma de un pino, de un tejido de pino, de tejido foliar de pino, mientras que la línea punteada de eucalipto. Cuando nosotros las quemamos y vemos cuánta energía se libera a partir de la oxidación térmica de estos tejidos, podemos ver que la energía que se libera es diferente. Mientras más profunda sea los picos, quiere decir que se liberó más energía, y lo que vemos en el eje de las en el eje de las X, es la temperatura a la cual se libera. Es decir, temperaturas más hacia la derecha son temperaturas más altas, temperaturas hacia la izquierda son temperaturas más bajas. Y lo que nos dice aquí es que, por ejemplo, en esta primera región tenemos una mayor liberación de energía en eucalipto que en pino, pero se libera a la misma temperatura. Podríamos inferir que es el mismo tipo de compuesto, pero en diferente proporción. Mientras que a temperaturas más altas tenemos una mayor liberación de energía en eucalipto que en pino, pero si se dan cuenta están desfasados. Quiere decir que pueden ser compuestos diferentes y de esos, aunque tienen un carácter químico diferente, la proporción de ellos también lo es y por eso hay mayor liberación de energía. Si nosotros lo pensamos, nos ponemos del lado de los microorganismos, ¿no? Los microorganismos lo que buscan son nutrientes y energía. Entonces, ¿qué es lo que me voy a comer con mayor ganas? Pues donde le saque más provecho, ¿no? Y que no solamente sea carbono, hidrógeno y oxígeno, sino que haya otros nutrientes. Pero también yo busco energía, pero hay una relación directa entre la energía contenida en los enlaces químicos y la energía que tienen que invertir los microorganismos para romper ese enlace químico. Entonces, si hay un compuesto muy energético,
que requiere de mucha inversión de energía, puede que los microorganismos no hagan uso de él porque biológicamente se les sería muy costoso, ¿no? Entonces, estas pequeñas variaciones en cómo están estructuradas las moléculas orgánicas son lo que van a determinar, en último de los casos, bien poniéndonos al nivel de los microorganismos, la velocidad de la descomposición de la materia orgánica. Estas características, como les decía, son definidas, ¿no?, antes de la muerte de los tejidos y se mantienen como un efecto póstumo, que es lo que sería como la traducción más adecuada que he encontrado a este término que es afterlife trait. Entonces, ¿qué va a definir por último la composición química de los residuos vegetales? Lo que las plantas hayan hecho durante la síntesis, distribución, almacenamiento y retorno, ¿no?, hacia el suelo. Y entonces pensemos que en los sistemas forestales, pues difícilmente hay sistemas monoespecíficos, ¿no? Siempre hay combinaciones de especies y la especie A puede tener un comportamiento diferente a la especie B y eso se va a ver expresado en la composición química. Por lo tanto, vamos a tener mezclas heterogéneas y mientras más especies con metabolismos más distantes entre ellos, más heterogénea va a ser la mezcla de residuos que va a haber sobre el suelo, la mezcla de mantillos y por lo tanto el proceso de descomposición puede tomar rutas diferentes. Por ejemplo, en este caso es un ejemplo, disculpen un poquito la resolución de la imagen, ahora me doy cuenta que está muy pixeleado. Este es un ejemplo del trabajo de Whitman, quien es el que establece el concepto de afterlife trait, en donde encuentran que para una misma especie de Populus hay diferentes fenotipos foliares, y estos fenotipos están relacionados con la concentración de taninos, un compuesto fenólico que inhibe la herbivoría. Y entonces tenemos el fenotipo de hoja delgadita con una alta concentración de taninos hasta la hoja más ancha con una muy baja concentración de taninos. Esto lo pusieron a descomponer y entonces se dieron cuenta que las hojas que tienen menor concentración de taninos, después de 60 días de ponerse a descomponer, han perdido una mayor masa. ¿Qué quiere decir? Que se descomponen más rápidamente que aquellas fenotipos que tienen una mayor concentración de taninos. ¿Esto cómo impacta otros procesos? Porque la descomposición, la finalidad de la descomposición no solamente es que desaparezca el material, sino que se liberen los nutrientes que están contenidos en ella, en esos materiales, para que los microorganismos y las plantas estén reabastecidos de nutrientes. Entonces, este proceso de transformación de formas orgánicas e inorgánicas de nitrógeno, que es a lo que le llamamos de mineralización de nitrógeno, está afectado fuertemente por la concentración de los taninos. Es decir, mientras mayor sea la concentración de los taninos, menor va a ser la tasa de mineralización, es decir, de liberación de nitrógeno. Por lo tanto, lo que haya hecho la planta en vida deja un registro de los procesos ecológicos per secula seculorum. Les hablaba de la composición química de la lignina. Bueno, para no atosigarlos muchísimo, tenemos tres grandes subunidades que componen la lignina, que son estos tres alcoholes, y entonces tenemos algunos con base en el grado de metilación que tienen las moléculas, cómo se van a interactuar entre ellas y pueden formar una infinidad de combinaciones. Es decir, la lignina de las especies vegetales muy difícilmente van a ser iguales incluso entre grupos o entre especies cercanas, porque cada una deja impresa algo de ese metabolismo. Y en general se ha visto que, por ejemplo, las gimnospermas carecen de esta subunidad S, mientras que las angiospermas sí la contienen. Entonces, la composición química de la lignina le puede dar un carácter diferente a los materiales que se van a descomponer. Como por ejemplo, en este ejemplo, lo que hicieron fue tomar una planta de Arabidopsis thaliana e hicieron dos mutantes, que tienen el tipo salvaje, que es el linaje inicial, y tienen un mutante con una alta concentración de estas subunidades azules y un mutante, perdón, y un mutante con una alta concentración de las subunidades de estas rojas.
y ponen a descomponer el material y lo que se dan cuenta es que mientras más alto esté la concentración de estas subunidades rojas, la lignina se descompone menos. Es decir, la velocidad de la descomposición del compuesto más recalcitrante que se asume como regulador de la descomposición tiene que ver en cómo está estructurado y esto reflejo de lo que la planta hizo en vida. ¿Quiénes van a atacar esto? Lo van a atacar los microorganismos a partir de la producción de enzimas, ¿sí? Hay enzimas generales que pueden producir casi todos los microorganismos para degradar compuestos de muy fácil degradación, mientras que hay como por ejemplo es el almidón o la celulosa, mientras que hay otros compuestos muy específicos los cuales tienen que ser degradados por algunos grupos en particular que tienen la capacidad metabólica para hacerlo. Por ejemplo, en el caso de los polifenoles, que solamente son descompuestos hasta su fase final por hongos bacidomicotas, hace que no todos los recursos sean utilizados por todos los microorganismos y entonces tenemos dentro de la estructura química de los tejidos orgánicos también una partición de nicho de recursos porque no todos pueden utilizar todo. Y entonces esto va a ser importante porque entonces va a haber un acoplamiento entre lo que la planta hizo en vida, ¿no? Con base en su historia evolutiva y las adaptaciones a las condiciones ambientales, con cómo va a regular lo que pase después de su vida a partir de la generación de residuos y cómo se van a acoplar otros actores para llevar a cabo los procesos. Esto es importante porque para que ocurra el proceso de descomposición tiene que haber la disminución estructural de las moléculas. Pensemos nosotros que de qué tamaño es la porción de alimento que podemos llevarnos de una sola vez a la boca. Pues va a estar restringido por el tamaño de nuestra apertura bucal, ¿no? Si nosotros quisiéramos comernos una vaca completa, no podríamos porque pues, no nos entra por la boca. Parece una bobada, pero pensémoslo ahora a nivel de microorganismo. ¿De qué tamaño tendría que ser la molécula que puede pasar a través de la membrana sin que la membrana colapse? Súper chiquitita, ¿no? Entonces, la despolimerización, la reducción estructural de las moléculas es un regulador importantísimo en el reciclamiento de nutrientes en los ecosistemas terrestres, bueno, en los ecosistemas en general, ¿no? Por lo tanto, pensando que tenemos tejidos vegetales que están en este rango de talla y tenemos que llevarlos hasta este tamaño para que los microorganismos lo puedan pasar, necesitamos una reducción estructural grandísima. Por ejemplo, si nosotros fuéramos un microorganismo, podemos vivir en un mar de residuos orgánicos, pero si esos residuos orgánicos no se despolimerizan y no alcanzan un tamaño suficientemente pequeño para asimilarlo, pues nos vamos a morir de hambre, ¿no? Y más o menos es lo que quiero resumir en este modelito, ¿no? Para empezar tenemos que estar en una fase acuosa. Los microorganismos comen en líquido, no comen en sólido. Y entonces si la materia orgánica puede entrar en esta fase acuosa y es de un tamaño o un peso molecular el cual le permita asimilarlo directamente, que eso está alrededor de 1 kilodalton, entonces vamos a tener que la biomasa microbiana lo va a poder asimilar y efectivamente lo va a poder mineralizar. Va a sacar toda la energía y los nutrientes que requiere para su metabolismo y va a desechar iones inorgánicos. Pero si pero si el tamaño, es el peso molecular, no es el adecuado, entonces necesita ser despolimerizado a partir de la producción de enzimas producidas directamente por los microorganismos, que va a reducir estructuralmente las moléculas orgánicas para que lo puedan asimilar. Si esta ruta no es efectiva, entonces los bichos no pueden asimilar las moléculas orgánicas. Y entonces se generarían procesos que derivan más bien a la limitación de la descomposición, que es a lo que le llamamos estabilización de la materia orgánica. Para no hacerles el cuento demasiado largo, el proceso de descomposición de la materia orgánica tiene una forma de decaimiento en esta forma, donde difícilmente vamos a llegar al punto máximo de desaparición del material. ¿Y esto por qué? Porque mientras vamos avanzando en el proceso de descomposición, va disminuyendo la concentración de formas lábiles, la demanda energética por parte de los microorganismos se va incrementando y entonces es como si nosotros tuviéramos que pagar por trabajar.
Nadie quiere eso, los microorganismos no van a invertir más energía de la que pueden recuperar y por lo tanto el proceso de descomposición puede llegar a una asíntota. Pero si lo pensamos que en un ecosistema natural, no hay problema, porque cuando lleguemos a este punto, va a llegar la siguiente temporada de producción de residuos vegetales y vamos a volver a empezar y esta ciclicidad va a poder mantener el funcionamiento de los ecosistemas. A lo largo del proceso de descomposición, entonces lo que va a haber es un rompimiento de las moléculas orgánicas, la liberación de otros elementos como el nitrógeno y el fósforo, y relativamente vamos a ver un incremento en la concentración de estos elementos por disminución de la concentración de carbono, ¿no? El carbono que ha sido mineralizado se escapa a la atmósfera como CO2, mientras que estos iones pueden quedar en una fase sólida o acuosa, ¿no? Dentro del mismo material. También los microorganismos van a ir incorporando todas estas moléculas y van a ir construyendo su propia biomasa. Esto es interesante porque en etapas avanzadas de descomposición del mantillo se ha observado que cerca del 80, casi el 90% de los nutrientes, fósforo sobre todo, que había en los tejidos vegetales al iniciar el proceso de descomposición, ahora están traslocados a la biomasa microbiana. Si nosotros tomamos una hoja y medimos el fósforo en un material en alto estado de descomposición, lo que vamos a encontrar es que ese fósforo ya no pertenece al tejido vegetal, sino pertenece a la biomasa microbiana que vive sobre el tejido vegetal o dentro del tejido vegetal residual, lo cual bueno, al menos para mí es impactante, ¿no? Este fósforo que yo pienso que es del mantillo, es del bicho que vive en el mantillo. Y por lo tanto también esta inversión de energía va haciendo que la actividad de las enzimas, las herramientas que se utilizan para romper las moléculas, vaya variando a través del proceso de descomposición, haciendo que cada vez sea más costoso degradarlo. Hay sistemas ecológicos en los cuales podemos partir comparativamente desde puntos más avanzados en este proceso. Y no tanto porque las hojas lleguen más descompuestas, sino porque las hojas llegan más empobrecidas de moléculas que son fácilmente asimilables, y entonces va a hacer que los procesos se desfasen y la demanda por parte de los microorganismos para poder degradar ese material sea diferente. Y en eso se basa esta distinción entre especies. Hay muchas hipótesis sobre cómo se descompone o en por qué se descompone la materia orgánica y los residuos vegetales en un sistema forestal. Por ejemplo, la más común, ¿no? O la más obvia, es que hay una interconexión de procesos ecológicos. Entonces, a lo largo de la historia natural, en el desarrollo ecoevolutivo de un sitio, vemos que las plantas se han asociado con microorganismos, están adaptadas a un ambiente en particular, y esto ha ido desarrollando que haya una adaptación, una expresión en la composición química de los tejidos vegetales para hacer frente a las condiciones ambientales. Ya se conocen con los herbívoros, ha habido una lucha armamentista ahí entre los herbívoros y las plantas, también contra los patógenos, lo cual ha ido definiendo, y todo esto ha ido moldeando el sistema para que el material se descomponga mejor en su sitio que en cualquier otro sitio, ¿no? Y todo esto pues, jala relativamente bien. Sin embargo, cuando uno se pone de curioso a hacer trasplantes de material vegetal y ponerlo a descomponer en otros sitios, entonces uno se da cuenta que la hipótesis esta de que todo se descompone mejor en su sitio tiene sus excepciones. A esta hipótesis se le llama conflict advantage o como ventaja local, ¿no? Con la analogía de que los equipos deportivos les va mejor cuando juegan en su estadio que cuando juegan en un estadio ajeno porque tienen una ventaja, ¿no? La gente les aplaude más, etc., ¿no? Sin embargo, les decía, cuando nos ponemos de curiosos a hacer trasplantes, entonces vemos que hay otros efectos, ¿no? Y podemos ver que hay efectos directos, como por ejemplo la calidad de los residuos vegetales. Si yo pongo un tejido vegetal que tiene muy baja concentración de lignina, una muy alta concentración de nitrógeno, no importa dónde lo ponga, se va a descomponer bien rápido.
Es decir, la composición química va a ser la determinante de la velocidad de descomposición. Yo tengo comunidades microbianas que son súper aguerridas para producir enzimas muy diversas. No importa lo que yo les eche, en ese sitio donde viven esos microorganismos, todo se va a descomponer mejor. Hay efectos de interacción. Por ejemplo, este que les llamaba de la ventaja local, que es el acoplamiento en un solo punto, pero también hay interacciones sustrato-matriz, que por ejemplo yo puedo llevarme las hojas de un pino del Estado de México a, a un bosque de pino en Chihuahua, ¿no? Y tal vez se va a descomponer mejor o se va a descomponer a una velocidad muy similar a que si yo me llevara hojas de eucalipto, ¿no? Es decir, mientras no tiene que ser exactamente lo mismo, pero con que se parezca, sea próximo químicamente, puede funcionar bastante similar. Y la otra es el ajuste fenológico. Les digo a mis estudiantes que nosotros tenemos un ajuste fenológico sobre la utilización de recursos. Yo sé que en diciembre toca pavo, en enero toca rosca de reyes, en septiembre tocan tamales, ¿no? O pozole. De la misma manera, los microorganismos ya saben que en ciertos momentos del año les va a tocar algo particular para comer, porque está muy relacionado con la fenología de las plantas. Entonces, la hipótesis versa sobre que los tejidos que caen programados asociados a la fenología en un momento del año es cuando se van a descomponer mejor. Y para eso se han hecho muchos experimentos de llevar hojas de otoño hacia la primavera y hojas de primavera hacia el otoño, y se ha visto que realmente se desfasa la tasa de descomposición. Y la otra es el efecto de legado. Ha ocurrido un proceso tantas veces durante tanto tiempo que ha ido moldeando las comunidades microbianas y las interacciones que ocurren relacionadas con los procesos ecológicos. Y entonces puede que yo disrumpa la continuidad, pero va a quedar una memoria, ¿no? Y por lo tanto, cuando vuelva a ocurrir un fenómeno similar, el ecosistema va a saber cómo responder. Y es sobre de esto que les quiero platicar ahora ya con un ejemplo claro. Los encinos, o el género Quercus, es uno de los grupos de vegetación templada dominante del hemisferio norte, ¿no? El género Quercus, cuando yo estaba en el doctorado, se subdividía en 4 secciones, ahora ya me la cambiaron, ¿no? O sea, esto pasa bastante rápido, y entonces ahora el género está subdividido en 2 subgéneros, y a su vez, dentro de cada subgénero, en el caso del subgénero Quercus, hay 5 secciones, y en el caso del subgénero Cerris hay 3 secciones. Particularmente el subgénero Quercus ocurre en Norteamérica, mientras que el subgénero Cerris ocurre particularmente en Eurasia. Dentro del subgénero Quercus hay 2 secciones que son las más, las más diversas y las más representativas del género en Norteamérica, que es la sección Lobate y la sección Quercus. Y entonces, una de las preguntas que tuvimos hace ya algún tiempo es si esta separación seccional tenía una expresión en la funcionalidad de los procesos ecológicos, y de ahí parten las preguntas. El género contiene entre 400 y 500 especies a nivel mundial, y de estas 109 ocurren en México, no, 160 ocurren en México, y de ellas 109 son endémicas. Entonces en México tenemos una gran diversidad de individuos de este género. Una de las primeras preguntas que quisimos resolver es si hay una separación funcional entre las secciones del género para un proceso particular, como es la reabsorción de nutrientes. Y entonces vimos que hay, dentro de la sección Lobate, que son los encinos rojos, vimos que la reabsorción de nutrientes es mayor, ¿no? Para en el caso del nitrógeno, que son las barras oscuras, respecto a la sección Quercus o a la sección Cerris. Y en el caso de la reabsorción de fósforo no encontramos diferencias significativas. Esto fue a partir de un metaanálisis que hicimos con toda la información publicada hasta este momento. Hace poquito hice una actualización
y me encontré 6 trabajos más, que no son muchos y no cambian en nada la tendencia. Entonces, hasta ahora parece ser que sí, la separación seccional tiene una implicación funcional, al menos a la hora de la dinámica de nutrientes, ¿no? Y como conclusión es que la sección Lobate reabsorbe más nitrógeno que la sección Quercus, y que las especies americanas y euroasiáticas de la sección Quercus no son diferentes entre sí. Entonces, esto nos sugiere que puede ser un rasgo conservado filogenéticamente, lo cual tiene una implicación importante a nivel de cómo funcionan los ecosistemas. La reabsorción de nutrientes, como ya les había dicho hace rato, puede regular entonces qué va a pasar con el destino de los nutrientes a lo largo del proceso de descomposición y el impacto que tiene sobre el ecosistema. Entonces, si partimos de que hay individuos de ambas secciones con la misma concentración de nutrientes asignados durante su etapa activa, pero la reabsorción de nutrientes es diferencial, va a ser suficiente para que la concentración de nutrientes se diverja entre estos dos. Y para probar eso, lo que hicimos fue seleccionar 2 especies, una perteneciente a la sección Lobate o encinos rojos, que es Quercus castanea, y una perteneciente a la sección Quercus o encinos blancos, que es Quercus desertícola. Ambas tienen hábitos caducifolios y entonces así se ven en la época seca y así se ven en la época de lluvias. Entonces quisimos probar qué pasaba con esas 2 especies. ¿Dónde las encontramos? Las encontramos en la cuenca de Cuitzeo, Michoacán. Es un sitio con un clima templado, con precipitación alrededor de 1.200 milímetros al año, que se desarrollan sobre suelos volcánicos. Y tuvimos la suerte de que alguien casi nos fuera a sembrar los árboles hace 100 años, ¿sí? En una misma ladera con la misma exposición, encontramos un fragmento de la distribución de Quercus castanea que estaba casi en condición monoespecífica, otra de Quercus desertícola bajo la misma condición, y un punto intermedio donde había interacción entre los árboles. Entonces definimos 4 condiciones: Quercus castanea sola, Quercus desertícola sola, y una con la otra en interacción. Los criterios para definir la interacción es que hubiese sobreposición en cuando menos el 10% de la superficie de las copas, para que cuando los residuos foliares cayeran al suelo hubiese una mezcla efectiva. Y entonces en este sistema colectamos hojas verdes, pusimos trampas de hojarasca para medir el tejido recientemente abscidido, y colectamos muestras de mantillo y de suelo. Y entonces lo que encontramos es que la fenología de ambas especies está desfasada. Las barras negras es Quercus castanea, las barras blancas es Quercus desertícola, y las intermedias son el negro achurado con blanco, es castanea con influencia desertícola, y viceversa, el blanco achurado con negro. Y entonces lo que encontramos es que para el mes de febrero, lo que tenemos es que Quercus castanea se defolia más intensamente, mientras que para el mes de marzo, 30 días después, tenemos el pico de defoliación de Quercus desertícola. Esto parecería trivial, pero lo que significa es que Quercus desertícola se logra meter un mes más en la estación seca, lo cual para una planta tiene implicaciones importantísimas a la hora del uso y eficiencia en el uso hídrico. Y quisimos ver si entonces ya teníamos un primer indicio de que tal vez la composición química de los tejidos foliares pudiese ser diferente, tan solo por este desfase, que a lo mejor en días es poco, pero en adentrarse en la estación seca puede ser importante. Y entonces lo que encontramos es que la reabsorción de nutrientes foliares sí fue diferencial. En el caso, perdón, aquí hay un error. Este es A y este es B solito. En el caso de la reabsorción de nitrógeno, encontramos que Quercus desertícola reabsorbe más nitrógeno que Quercus castanea. Y en el caso de la reabsorción de fósforo, no encontramos grandes diferencias. Es decir, seguimos manteniendo un patrón similar de lo que habíamos encontrado en la revisión de literatura, lo cual nos permite llevarnos las hipótesis a diferentes escalas. Y con esto tenemos evidencia
es suponer que los recursos que están ingresando al suelo también son diferentes. Perdón. Aquí lo que les estaba mostrando es previo a la senescencia. Son hojas verdes, una disculpa. Entonces, previo a la senescencia foliar, no hay diferencia en la concentración de nutrientes de hojas. Me disculpo. Y ahora sí, esta es la reabsorción. Entonces, pasado el proceso de reabsorción, entonces vemos que, que el encino rojo reabsorbe más nitrógeno que el encino blanco y más fósforo que el encino blanco. Entonces, ahora sí, una disculpa por hacer los bolas, lo que vemos es que hay una diferenciación por un proceso fisiológico en el uso de nutrientes por parte de las dos especies, las cuales les van a permitir diferenciar la composición química de los residuos que van a ingresar al suelo, lo cual lo podemos ver reflejado en la relación carbono-nitrógeno, ¿no? Donde vemos que Castanea, que reabsorbió más nitrógeno, tiene una relación carbono-nitrógeno más alta, es decir, está empobrecido relativamente de nitrógeno respecto a Quercus deserticum. Entonces, esto hace que se modifique la concentración de nutrientes. Cuando nosotros hacemos el análisis de la composición química de los residuos orgánicos, nos encontramos con que la hojarasca, es decir, estos tejidos abscididos de las especies vegetales, tiene una mayor concentración de compuestos aromáticos más reactivos que la hojarasca de Quercus deserticum. Es decir, no solamente los microorganismos se van a exponer a residuos vegetales empobrecidos de nitrógeno, sino enriquecidos en compuestos que pueden inhibir la actividad microbiana y por lo tanto con eso podríamos definir que los residuos de Quercus castanea son más difíciles de degradar potencialmente que los de Quercus deserticola. Y entonces quisimos probar a través de la calorimetría diferencial de barrido un análogo de cuánta energía tendrían que invertir los microorganismos y les decía que mientras más profundo sea el pico, es mayor la cantidad de energía liberada, pero también tiene que ver el ancho del pico, ¿no? Entonces, si vemos el pico de Quercus castanea, es no solamente más profundo, sino más ancho. Lo cual significa que para que los microorganismos puedan utilizar estos recursos requieren invertir más energía y tendríamos ya 3 indicadores que nos refuerzan la hipótesis de que esto se va a descomponer más lento que esto. El mantillo, es decir, ya esta capa de hojas depositadas sobre el suelo, por lo tanto, es diferente. Quercus castanea tiene una relación carbono-nitrógeno más alta, tal como aparecía en las hojas recién abscididas recuperadas en la trampa, que Quercus deserticola, y a lo largo del proceso de descomposición, es decir, el cambio entre mayo y octubre, que lo que hubo en medio fue una estación de lluvias y una promoción de la actividad biológica, vemos que estas diferencias se mantienen. La concentración de materia orgánica soluble de bajo peso molecular también es mayor, bueno, en este caso es mayor en Quercus deserticola que en Quercus castanea, y por lo tanto el encino blanco ahora no solamente nos dice que tiene una mayor concentración de nitrógeno, térmicamente es menos estable y está menor enriquecido de compuestos que dificultarían la descomposición, sino que también tiene formas que pueden potencialmente ser mayormente asimilables por los microorganismos, lo cual nos va reforzando la idea de que desertícola se descompone mejor que castanea. ¿Cómo utilizan los microorganismos estos nutrientes? Bueno, cuando nosotros medimos la biomasa microbiana que está asociada a la descomposición del mantillo, podemos ver que dentro de Quercus, bajo el ambiente de Quercus deserticola, hay una mayor cantidad de biomasa microbiana que bajo Quercus castanea. El encino blanco promueve la inmovilización de carbono y el crecimiento de la comunidad microbiana. Esto al inicio de la temporada de lluvias, pero también se mantiene hacia el final de temporada de lluvias. Y los numeritos que vemos arriba es la cantidad, el porcentaje del elemento que representa respecto a la concentración total. Es decir, la biomasa microbiana, el carbono en biomasa microbiana representa el 3.4% del carbono que se cuantificó completamente en el mantillo. Lo mismo para el nitrógeno, donde representa el 8.4%,
mientras que para el fósforo logra representar el 49% al inicio de lluvias, patrón que se modifica hacia el final de la época de lluvias, que en el caso del fósforo hay una mayor inmovilización en el caso de Quercus castanea. Es decir, los microorganismos no están dejando fósforo dentro de los tejidos vegetales y lo están minando y lo están pasando a su biomasa. ¿Cuánto hay que gastar o cómo hay que invertir los nutrientes para poder aprovechar de forma eficiente estos residuos? Bueno, una de esas medidas es el coeficiente metabólico, que es la relación entre el CO2 que se emite por mineralización de carbono y el carbono que hay en la biomasa microbiana. Un valor alto nos dice que domina la emisión de CO2 que la inmovilización en carbono microbiano, que sería como si nosotros nos comiéramos una bolsa de papas, ¿no? Y nos echáramos a correr, muchas de esas calorías las quemaríamos y las emitiríamos como CO2 y no echaríamos biomasa, ¿no? Entonces, mientras más alto sea el valor, los bichitos van a estar más flacos, mientras más bajo sea el valor, los bichitos van a estar más gordos, ¿no? Y tratándose de comunidad microbiana, queremos una comunidad estable, grande y activa. Entonces, la influencia del material de los residuos vegetales de Quercus castanea sobre la biomasa microbiana hace que no solamente tienen un comportamiento, más bien no solamente es un residuo más difícil de degradar, sino que efectivamente les demanda más energía y por lo tanto por eso emiten más CO2 por unidad de biomasa microbiana. Pero también tienen que invertir más en la producción de enzimas para poder degradar esas moléculas, como en el caso de esta enzima que está relacionada con la adquisición de carbono lábil o esta enzima que está relacionada con la adquisición de carbono a partir de material recalcitrante, ¿no? Por lo tanto, los microorganismos del mantillo de Quercus castanea invierten más carbono en la producción de enzimas que los de Quercus desertícola. Seguimos trazando, ¿no?, el destino de las moléculas orgánicas. Pero no solamente hay mayor actividad promovida tal vez por el mayor gasto energético, sino que también las comunidades microbianas se han modificado. Debajo de Quercus desertícola, la composición de la comunidad fúngica difiere de la composición de la comunidad fúngica debajo de Quercus castanea. Disculpen, están invertidas las barras. Y lo que podemos ver es que debajo de Quercus castanea, entonces hay una mayor proporción de bacidomicetos. Es decir, los hongos en general podríamos asociar a la degradación de compuestos más estables y nos sigue cuadrando la historia. Para poner a prueba, por últimas cuentas, sobre cuál es el efecto que tienen la composición química y la comunidad microbiana sobre la descomposición de los residuos orgánicos, hicimos un experimento en campo, un experimento de cruzar recíproca, para poder probar tres grandes hipótesis: el efecto de sitio, el efecto de la composición química de la materia orgánica y el efecto de la interacción. Y entonces, lo que nosotros hicimos fue colectar material no descompuesto, recién capturado en trampas, hacer bolsitas y sembrarlas debajo del castanea, debajo de la interacción y debajo de la certícola, y así cada una, ¿no? Y entonces lo que encontramos es que cuando nosotros ponemos a descomponer el material de Quercus castanea cuando nosotros ponemos a descomponer material, independientemente del origen del material, en el sitio de Quercus castanea queda menor masa remanente, es decir, desapareció más masa que cuando ponemos a descomponer el material debajo de Quercus desertícola. Pero si nosotros lo que hacemos es probar el material independientemente del sitio, lo que vemos es que el material de Quercus desertícola se descompone más intensamente que el material de Quercus castanea. ¿Esto qué nos dice? Que hay dos hipótesis que están interactuando de forma simultánea. Una es la composición química del mantillo, es el principal regulador de la velocidad de descomposición, pero que en el sitio de Quercus castanea, si le dan algo sabroso de comer, se lo van a comer más eficientemente que en el sitio de desertícola. Lo cual, estas hipótesis relacionadas con la descomposición del mantillo pueden funcionar de forma interactiva, lo cual lo hace todavía
más interesante, ¿no? Y podríamos decir entonces que hay una calidad, que en el caso del material, la calidad del mantillo tiene un efecto por sí mismo, pero a la hora de evaluar la comunidad microbiana es la amplitud funcional, la amplitud en funciones que tienen los microorganismos las que van a dominar el proceso de descomposición. Si nosotros lo vemos a nivel de actividad enzimática, esto se refuerza porque vemos que hay una mayor actividad de las enzimas cuando ponemos a descomponer en un solo sitio, en el sitio de Castanea, es decir, los microorganismos de Quercus castanea tienen una mayor capacidad de producir enzimas para poder degradar compuestos recalcitrantes, que son aquellos que no están asociados a microorganismos generalistas sino especialistas. Es decir, las fuerzas especiales que se han entrenado en Quercus desertícola son más aguerridas que las fuerzas especiales de Quercus, las fuerzas especiales de Quercus castanea son más aguerridas que las de Quercus desértico. Y por lo tanto, eso hace que en otros indicadores, como es una medición de metabolismo, como es la actividad de la deshidrogenasa, cuando la partimos por la actividad, por la biomasa microbiana, nos diga que en el sitio de Quercus castanea son menos eficientes, mientras más alto es este valor, pues habla de una menor eficiencia en el gasto metabólico que en el sitio de Quercus desértico. Y esto tiene que ver con que están acostumbrados a adquirir recursos invirtiendo más energía, y esto no se modifica si se cambia el tipo de material que se incorpora, cuando menos a corto plazo. Entonces, hay un efecto delegado de la comunidad microbiana a partir de una exposición continua, frecuente a un tipo de material, lo cual refuerza la idea del filtrado ecológico de las comunidades microbianas con base en los recursos que están utilizando. Y bueno, para concluir, podríamos decir que los encinos blancos presentan una menor reabsorción de nutrientes foliares, lo cual sugiere que pueden aportar material de mejor calidad química hacia el suelo. La huella fisiológica de las especies se mantiene a lo largo del proceso de descomposición, ¿no? Y regula la composición química y la actividad microbiana, y que la calidad química y la comunidad microbiana tienen efectos independientes sobre la descomposición en el mantillo en el sistema de estudio. Y por último es que la mayor proporción de compuestos recalcitrantes en la hojarasca de Castanea puede haber especializado a la comunidad microbiana en cuanto a la eficiencia para la obtención de recursos de residuos de baja calidad. Y bueno, en este trabajo participó muchísimos colaboradores y bueno, no queda más que darles las gracias y espero no haberme colgado demasiado y que haya espacio para preguntas todavía. Muchas gracias. Permítame un momento. Bueno, muchísimas gracias, doctor Bruno. Muy interesante su trabajo. Empezamos con una sección de preguntas. Se aperturan los micrófonos para los que quieran participar. Preguntas. Johan, si me puedes apoyar allá. Si hay alguien que levante la mano. Doctor, cabe destacar que nos encontramos igual aquí en el auditorio del Colegio de Postgraduados, profesores, alumnos de Biosat, escuchando su ponencia. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Adelante, doctor. Bueno, soy Stefan y yo veo las cosas siempre un poco de vista de un agrónomo. Hay estudios de este tipo hecho también en sistemas agroforestales y
Yo soy fitomejorador, so me interesa también. Ustedes pueden imaginar hacer también algunas selecciones para algún genotipos en sistemas de milpa con una mejor, sí, con efectos positivos de absorción de nitrógeno, de fósforo o en todas sus formas. Porque también yo veo algunos estudios de QTLs ha hecho. ¿Cómo es el panorama en esto? Y ustedes piensan, ¿es posible seleccionar, imagino, a un árbol de mango que es más adaptado en un sistema? ¿O eso no podemos? Gracias. Sí, muchas gracias. Hay un trabajo clásico del doctor Dan Binkley de la Universidad de Colorado, que ya se retiró, donde eh, donde evalúan el efecto de la incorporación de una planta fijadora de nitrógeno a plantaciones de eucalipto. Entonces, lo que ellos buscan es producir la mayor cantidad de biomasa de eucalipto en un sistema que está sumamente limitado por nitrógeno. Y entonces parten de la idea de si es recomendable o no introducir fijadoras de nitrógeno. Y lo que ven es que cuando se mete, ahora no, creo que el 60% de individuos de la fijadora de nitrógeno se alcanzan valores de biomasa similares a cuando el eucalipto está solo, ¿no? Entonces dicen, wow, o sea, se obtienen árboles de mayor biomasa en menor tiempo, equivalentes a cuando el eucalipto está solito. Pero cuando se meten 20% de esta fijadora de nitrógeno, que es Albizia falcataria, se dan cuenta que la biomasa que se alcanza es mucho mayor todavía, lo cual nos sugiere que hay un acoplamiento, ¿no? y que la competencia en algún punto se puede volver facilitación. En sistemas agroforestales, yo todavía no he tenido la experiencia propia de trabajarlo, pero yo creo que sí pudiéramos pensar en la combinación de especies a partir de los procesos funcionales, ¿no? Y de la consecuencia que tienen esos procesos funcionales para establecer sistemas que sean multipropósito, es decir, que mantengamos una cobertura vegetal continua que va a facilitar la acumulación de biomasa de una especie que es aprovechada, ¿no? Pero sí hay trabajos súper bonitos y creo que hace falta precisamente este enfoque de cómo llevar estos procesos neta que se estudian básicamente desde una perspectiva netamente ecológica hacia la aplicación, hacia su aplicación a sistemas productivos. Muchísimas gracias, doctor. Continuamos con la sección de preguntas. Que un alumno de la maestría de USA tiene una pregunta. Bueno, ¿qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Muy interesante su presentación. Usted en sus láminas mencionaba que existen organismos asociados a la descomposición. Mencionó hongos, bacterias. ¿Qué géneros o qué especies de hongos están asociados a la degradación de esos tipos de hojas, de esos tipos de árboles? Sí, híjole, es un mundo, ¿no? O sea, hay algunos grupos que son específicos para la degradación de algunos compuestos, ¿no? Como en este caso, en general dentro de los bacidomicotas, ¿no? Hay especies más eficientes que otras para la degradación del lignino, que es a lo que comúnmente están agrupados en hongos de la pudrición blanca. Pero específicamente no, como no es mi área de expertise, soy completamente honesto, no te podría dar como un género común independientemente del sistema, pero sí hay patrones generales, ¿no? Por ejemplo, la relación entre bacidomicotas, ascomicotas
o bacterias gram negativas, gram positivas, con la función que llevan a cabo. Pero también estos grupos son funcionalmente muy, muy diversos, ¿no? Entonces, dentro de un mismo grupo puede haber excepciones. Entonces, no te puedo responder finamente, pero en general sí te puedo decir que una mayor diversidad de microorganismos te va a asegurar una mayor diversidad de funciones, y mientras más diversas sean las funciones, estas pueden ocurrir de forma simultánea, es decir, una mayor diversidad funcional te va a asegurar la estabilidad del proceso de descomposición o de cualquier otro proceso ecológico. Ok. Considero esa parte muy importante porque usted mencionaba la degradación del nitrógeno. Entonces, al saber nosotros qué organismos se encuentran presentes, podemos trabajar más en eso y aplicarlo en otros cultivos que sabemos que organismos están interactuando y conocer más la microbiota, la microbiología que existe en la mesosfera. Muy interesante, ¿no? Gracias. No, al contrario, y creo que ese es un punto importante, ¿no? Realmente, este, creo que habría que buscar estrategias para conocer un poco más de la microbiota de los sistemas que se están manejando, porque eventualmente ellos van a ser los ingenieros que van a apretar las tuercas para que funcione el sistema, ¿no? Hay de estos un tema que me ha interesado mucho, pero no he tenido la oportunidad de trabajar, es estos sistemas de eh, bioestimulación de microorganismos de sistemas naturales a partir de la producción de compostas, ¿no? Entonces, pues dependiendo cómo se trate o se maltrate a esos microorganismos, a lo mejor podemos ir filtrando a la comunidad microbiana y al final acabamos teniendo una comunidad microbiana funcionalmente menos diversa, porque nosotros los fuimos excluyendo con el proceso y las maltratamos mucho. Pero si el proceso es bueno, a lo mejor mantenemos esa estructura de la comunidad microbiana hasta el final, ¿no? Pero creo que ahí hay muchísimo trabajo por hacer todavía. Bueno, muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, comentario? Está abierta la posibilidad. Bueno, doctor, creo que ya no tenemos más comentarios. Muchísimas gracias. Nomás permítanos un momentito. Henry, yo tengo una pregunta. Perdón, Adelante, doctor. me tardé en activar el micrófono. Bueno, primero agradecer al doctor Bruno por la plática, muy, muy interesante. Tengo una pregunta. En el caso, sé que este género del que estaba usted hablando se distribuye principalmente en las zonas templadas, ¿no? Sin embargo, también hay algunas especies que prosperan en zonas un poco más calientes. Y mi pregunta es si este comportamiento, por ejemplo, primero, que si la composición de la hoja se ve afectada por las condiciones climáticas y si eso finalmente pudiera estar modificando la dinámica que actualmente nos estuvo exponiendo. O sea, cómo se comporta una especie del mismo género, pero ahora bajo otras condiciones climáticas totalmente distintas, ¿no? Sí, no, muchísimas gracias, doctora La Torre, por la pregunta. Esa es la pregunta que ahora mismo nos está motivando a seguir trabajando en el sistema. Este es el ejemplo de un sitio con dos especies, ¿no? Al final de cuentas, no podemos hacer la generalización, pero sí nos permite generar una hipótesis que podemos llevarnos a diferentes ambientes. Y dentro de las preguntas interesantes es, ¿este patrón se conserva independientemente de las condiciones ambientales? ¿O las condiciones ambientales van a hacer que diverja más o que lleguen a converger o que incluso se inviertan los patrones? Entonces, con base al menos en el metaanálisis que se hizo, parece que sí es un rasgo conservado. Se ha ampliado este proyecto de ser una cuestión puntual, ahora lo estamos trabajando a nivel de cuenca y parece que el patrón se mantiene. Y es interesante porque en la estructura de la comunidad de los bosques de encinos podemos encontrar no es monoespecificidad, sino monoseccionalidad, ¿no?
de encinos blancos, es decir, hay fragmentos de bosque solamente con encinos blancos, pero no hay fragmentos de bosque solo con encinos rojos. Los encinos rojos siempre tienen que estar acompañados de uno blanco, mientras que los blancos pueden estar solitos, lo cual nos genera la idea de que a lo mejor sí hay un proceso de facilitación, sobre todo en las condiciones más estresantes, ¿no? Entonces, digo, esto abre un campo enorme para seguir ahí de preguntones y molestando a los arbolitos. Y con un estudiante de doctorado, ahora lo que estamos viendo es qué tan conservados son los rasgos foliares, los rasgos químicos foliares, entre secciones que coexisten, ¿no? Entonces ahora estamos estudiando composición química de cutículas y la función para ver si tiene que ver un rollo con el estrés hídrico. Y bueno, ahí hay todavía por hacerle, ¿no? Estamos trabajando en Michoacán y Jalisco, pero pues nos hace falta movernos al sur, ¿no? Entonces, si alguien tiene unos encinos por ahí, pues con gusto le entramos. Y tal vez justamente lo que usted decía, también tal vez la composición de lignina sea un poco diferente, porque seguramente esos árboles, esas especies han evolucionado en un ambiente donde la dinámica de recambio del mantillo es mucho más alta comparado con un templado, y seguramente eso está impreso también en la composición de las hojas, tiene que estar reflejado de alguna Tiene manera, que estar. ¿no? Sí, justo, ¿no? Y luego que esto, hay especies de encinos que son muy plásticas, ¿no? Por ejemplo, un colega trabajó en un gradiente de Quercus rugosa desde las poblaciones de Chihuahua hasta las poblaciones que hay en Chiapas, ¿no? Y la diferencia morfológica, al menos de la lámina foliar, era 4 veces más grande en las poblaciones en Chiapas del tamaño de la hoja que en las poblaciones en Chihuahua, ¿no? En Chihuahua son más esclerófilas, más pequeñitas, entonces la composición química es muy variante. En el sitio donde trabajamos hay un gradiente de 400 metros y la diferencia morfológica en Quercus desertícola en general pasa de ser un arbusto de 1,5 metros a ser un árbol de 10 metros en 400 metros de diferencia, ¿no? Entonces, seguramente esto es sumamente heterogéneo, por lo cual estos experimentos de jardín común pues, nos ayuda como a ir entendiendo, pero sí hay una gama enorme de posibilidades todavía de seguir generando información de este sistema. Hacia el sur de Veracruz hay algunas especies de este género, hacia la zona caliente, ¿no? Lo que es el municipio a la zona de Isla y Rodríguez Clara, hasta donde yo sé y he visto, hay especies de este género y es una zona sumamente caliente, ¿no? Claro. Sí, no, estaría súper interesante. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo creo que no hay más preguntas. Continuamos con el cierre del evento. Por lo que el Colegio de Posgraduados le otorga la presente constancia al doctor Bruno Manuel Chávez Vergara por haber presentado el seminario Efecto de especies de encino en la dinámica del C y nutrientes en un bosque templado caducifolio, llevado a cabo el 16 de junio del 2022 a través de la plataforma Blue Jeans del Colegio de Posgraduados. Firma el doctor Jesús Arreola Enríquez, encargado de los asuntos de la Subdirección de Investigación del Campus de Campeche, Colegio de Posgraduados. Muchísimas gracias, doctor. Es un honor escucharlo y muy importante su ponencia para los jóvenes, ¿no? No, pues, muchísimas gracias por la invitación nuevamente, muchísimas gracias al doctor Santillán por haberme promovido para dar la plática y queda abierta la invitación. Quien guste establecer alguna colaboración, dudas o algo en lo que podamos colaborar con los estudiantes de posgrado, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, como comentario final, se les hace el conocimiento a la alumna Blanca Nayeli Sánchez Juárez y a Gabriela Siriaco Campos, que ellos nos toca la próxima semana presentar su seminario. Se les solicita que envíen la carátula y la presentación, ¿no? Pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por su participación. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, buenas tardes.